ahí hay un tema, perdón, José Carlos, ahí hay un tema que va más allá incluso de aspectos económicos, que es una teoría de la identidad. O sea, ¿qué hace que te sientas tú? Fue honesto. Pero voy a hacer una analogía entre pertenecer a un grupo y tener, por ejemplo, algo que nadie puede tener. Entonces, por ejemplo, tú pertenecer al grupo X, no me voy a meter en discusiones para que nuestros escuchas no se pongan, me caricaturizó a mi grupo social, el que quieran, ¿no? Pertenecer a ese grupo te da cierta carga de identidad. Eso, por ejemplo, lo vio bien un economista, Amartya Sen, ¿no? La identidad tiene que ver algo con la pertenencia grupal. Eso en cierto tipo de personas. Pero hay otro tipo de personas que afortunadamente son la minoría o ya nos hubiéramos extinguido, que lo que quieren no es pertenecer a ningún grupo, sino excluirse de todo grupo, que son la gente que compra un cuadro para que nadie más lo vea nunca, ¿no? Esa es una parte. Y entonces yo tendría que decir, bueno, empezarnos a preocupar por lo que una minoría desea para fortalecer su identidad no es una buena regla de economía política. Paso 1. Paso 2, sobre el fetichismo que mencionaba Alex, bueno, ahí tendríamos que ponernos a discutir muy seriamente sobre qué es el arte y darnos cuenta que el arte es una payasada, ¿no? Y entonces que, bueno, en serio, distinguir gran arte de arte popular y esas cosas, todas esas cosas son muy tontas de fondo. Y bueno, ahí yo podría hablar un rato de unas cosas que yo creo respecto de eso, pero que no vienen a cuento. Solo quería decir que eso que dices de que no debería preocuparnos lo que un puñado de individuos crean sobre tener una casa en los Alpes solo porque alguien más no la pueda tener. Sí importa porque la lógica entonces social se vuelve que lo que es deseable es acumular cosas con el objetivo de que otros no la tengan, con el fin de mejorar, no como sociedad, sino tú como individuo en relación a la población en la que vives. Y en función de... Eso iba desde el inicio de mi participación. Yo sé, pero no tenemos una cultura, y creo que los dos me lo van a aceptar, de los bienes públicos. No. Porque las sociedades con una cultura poderosa ¿de bienes públicos? De bienes públicos Son ricas. No tienen problemas, porque yo estoy pensando en un neoliberal que nos escucha. No neoliberal como piensan algunos, o sea, neoliberal en serio, ¿no? Teoría económica neoliberal real. Que nos diga, fundamentalismo de mercado. Acabas con los incentivos. Bueno, pero ahí yo me pongo más neoliberal que los neoliberales. Yo sí creo en el mercado. Yo creo que si se acabara la casa de los Alpes suizos, que solo ocupa una persona una semana, el mercado es tan poderoso que generaría oportunidades para esas personas en un estado con una economía política socialdemócrata. O sea, sí. creo que no debería preocuparnos, pues. Yo no sé por qué damos por supuesto que es necesario generar incentivos para que la gente tenga una mansión en los Alpes suizos. No, sigo sin entender por qué a nivel macro eso es deseable o por qué tenemos que preocuparnos por los incentivos para que la gente lo tenga. No lo entiendo. La respuesta es sencilla. Los países socialdemócratas de antaño, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, no necesitan eso. Y generaron el mismo mercado, porque no son anticapitalistas, el mismo mercado generó sus soluciones de mercado para que esas personas tengan empleo, incluso que las que no lo tengan un seguro de desempleo, porque su decisión existencial es no trabajar. O sea, vaya, sigo sin entender por qué debemos de comprarle a los neoliberales en serio la idea de que si se acaban los incentivos para eso, eso nos mete en aprietos. No lo entiendo. Parten del supuesto individualista de que no trabajar, por ejemplo, genera más utilidad que trabajar. Trabajar es tan molesto que hasta te pagan, ¿no? Trabajar es una carga, pero es una concepción alienada del trabajo, es una concepción
del trabajador que no tiene la libertad de escoger en lo que trabaja. Tú estás partiendo del supuesto humanista en el que cada quien hace lo que quiere de su vida. Son cosas contrapuestas. Eso es lo que Bueno, quería. hagamos una encuesta en Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca y preguntemos cuántas personas de hecho hacen un trabajo que les disgusta. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque de hecho ya lo sé. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que entonces no, la respuesta no es esa desde el lado de vista del mercado. Lo que deberías decir es, el incentivo es crear la mayor cantidad de riqueza para que todos, en el grupo en el que vivimos, tengamos el mejor nivel de vida sin importar si nos gusta o no lo que hacemos. Incluso si no nos gusta hacer nada. Incluso si nos gusta no hacer nada. Pero a ese punto que lo has tocado varias veces, Mario, me parece súper importante recalcar, de verdad, todo indica, e incluso en términos de estrategia evolutivamente estable, que ustedes saben que a mí es el tema que captura mi interés académico, de que perfectamente sería sostenible que la gente que no quiera trabajar no trabajara y pudiera, nadie debería de morirse de hambre ni nadie debería no tener una casa por no querer trabajar. O sea, no tener hospital cuando está enfermo, ¿no? de acuerdo. Como especie hoy. Suena contraintuitivo. No. Sí, una sociedad. Estamos dando hay que de decirlo hoy, ¿no? Sí, por eso, pero lo que me refiero es, hay que decirlo, hay que decir que esta conclusión proviene de una sociedad en la que si te abocaras a solucionar el problema esencial de la pobreza, intuitivamente todos entendemos que no debería existir. Es decir, si enfocáramos todos los recursos del mundo a distribuir equitativamente todo aquello que existe en términos de riqueza y que a todo el mundo le toque exactamente lo mismo, podrías tener una sociedad en la que, incluso sin trabajar, cualquier persona podría tener un nivel de vida aceptable. Totalmente de acuerdo, pero los neoliberales nos contestarían, y es una crítica que es muy obvia, que acabas el incentivo para generar riqueza. No. Que el incentivo para generar riqueza es que algunos sean absurdamente ricos. Si tú quitas ese incentivo, perderíamos la generación de riqueza que se necesita para que, por ejemplo, el que no quiere trabajar no trabaje. Yo creo, estaríamos dispuestas, no todas las personas estaríamos dispuestas a vivir con lo mínimo, sin que mínimo signifique nada malo, ¿eh? O sea, no todas las personas estaríamos dispuestas a tener menos opciones de ropa o de viaje, y entonces yo no creo que ese incentivo se acabe de suyo, porque me parece que es intrínseco a la naturaleza humana, a la varianza humana. O sea, creo que es falso que porque no hubiera estos incentivos, porque no hubiera castigo de dejar que alguien se muera de hambre, la gente ya no querría trabajar para poder comerse unos escargots. O sea, Claramente, cambias tú mismo estás cambiando, amigo, el discurso de incentivo a castigo. Aunque el castigo también es un contraincentivo, pues, pero sí. O sea, pues no. Y sí cambia. No es simplemente un contrario en economía política. Entonces, no, evidentemente no se acaba, estoy de acuerdo contigo. Va a seguir habiendo gente que aunque tenga la comida asegurada, va a querer ir a comer escargot, ¿no? O claro. Aunque tenga agua asegurada, va a querer tomar agua de esa que dice Fiji y que cuesta no sé cuánto. De hecho, si lo pensamos un poco, psicológicamente el incentivo se fortalece. ¿Por qué? Porque ahorita las diferencias son tan abrumadoras que, por ejemplo, el multimillonario, yo no sé qué necesita más para sentir su diferencia de estatus. Ya tiene, por ejemplo, 7 cuadros de Van Gogh y tiene no sé cuántos de Rothko y tiene no sé qué en su bodega. Y entonces ya es hasta difícil hacer una diferencia. Cuando es más igualitario, la diferencia es más marcada. Yo un ejemplo pragmático de eso. Una sociedad más igualitaria genera mayores incentivos, curiosamente. Sí, pregunta interesante. ¿Tú cómo dimensionarías la diferencia en riqueza entre Warren Buffett y Jeff Bezos? Que es de varios cientos de miles de millones de dólares, digo, de varios... Que salgan en un puesto otro de Forbes. Qué tontería, ¿no?
Pero, exacto, pero en términos prácticos, después de X cantidad de riqueza, Ya no intuitivamente uno piensa que no hay una diferencia sustancial. Ahora, eso deja otra pregunta de fondo que es importante responder y que suele ser una disputa política incluso eh, en los países más pobres, que es eh, el valor de la creación de la riqueza como una especie de valor comunitario. Es decir, el empresario es quien sostiene el mundo, esta cosa como de la rebelión de Atlas, donde los empresarios son eh, los quienes salvadores de la humanidad. y los trabajadores son una especie de parásito. Bueno, ok. Bien Ayn Rand, sí. Así. ¿Ah? Sí, bien Ayn Rand, ¿no? Los Ajá, exacto. ¿No? empresarios son los salvadores, los empleados, unos parásitos. Sí. Ok, si partes de, aún partiendo de ese supuesto, en donde los empresarios son quienes sostienen el mundo, tendrías que pensar que esos empresarios deberían tener un interés de que haya, o de que exista, perdón, un mínimo de bienes públicos para que esos trabajadores sean buenos trabajadores, que estén sanos, que sean trabajadores inteligentes, aptos físicamente, que no estén... Pongan de buen humor a trabajar. O que si vayan, exacto. su aspiración en la vida es la diferenciación, que la Y que, diferenciación pueda ser un poco más clara, ¿no? Y ahora, puede ser más clara en una sociedad más igualitaria, sí, evidentemente. y es más clara saber, por ejemplo, hoy si preguntas intuitivamente cuál es el nivel de vida que te dan 100,000 pesos al mes o 8,000 pesos al mes, la gente tiene muy clara esa diferencia. Ah, Sabe sí, es lo de Kahneman. limitaciones. Y, Pero si yo digo, ¿cuál es la diferencia entre ganar 800,000 pesos al mes o 10 millones de pesos al mes? casi es nula. Se vuelve más difícil de dimensionar incluso para la mayoría de nosotros. Ese es el punto. El punto es que lo que yo digo es que intuitivamente uno pensaría que entonces hay una predisposición, supongo, de cierto grupo de gente. Incluso es interesante saber si es psiquiátrica, si es... No, no, no. Espera, a ver, aquí hay un punto interesante. Incluso poniéndonos friedmanianos, ¿no? Bien friedmanianos. Súper friedmanianos. Sí, bueno, ok, a ver, hay diferenciadores y hay incentivos y tal. Pensémoslo así y pensémoslo en nuestras libertades. Bueno, cuando las diferencias son ese nivel, ¿qué tanto satisfactor tienes? La varianza a cierto nivel es casi nula. Abajo de cierto nivel es mucha. O sea, Sí, otra vez, ganar entre 8,000 y 15,000 pesos al mes, la diferencia en tu calidad de vida es brutal. Entre ganar 800,000 y 10 millones de pesos es casi nula. Entonces, por tanto, parece que el neoliberalismo, cuando nos habla de incentivos, debería de desear una sociedad más igualitaria, porque en una sociedad más igualitaria, los incentivos son muchísimo más fuertes. No sí. entiendo por qué desear una sociedad cada vez más desigual, cuando cada vez más desigual genera que los incentivos sean muchísimo menores para incluso generar más riqueza. No lo entiendo. Y que incluso si vuelves el bien moral central de una sociedad, la posición relativa que ocupas en términos del ingreso y la riqueza, cuando ves que las reglas están absolutamente en tu contra, los incentivos que generas de hecho son antisociales, porque como sabes que no puedes ganar, el incentivo que tienes es a quemarlo todo, ¿no? Es como, si yo no puedo, es como ese sentimiento de jugar un juego que no puedes ganar nunca, termina por resultar ser cansado, ¿no? Es como, ¿para qué querrías un juego de fútbol donde el local siempre parte ganando 8-0? Pues ganaría de hecho prácticamente siempre local, ¿no? Sería estúpido que una regla del fútbol fuera que el equipo local partiera con una X cantidad absurda de goles de ventaja, porque lo único que haría sería el juego relativamente estéril. Tal Aunque vez, Ligas más entretenidas son aquellas en que no solo dos equipos o tres como en España pueden ganar la liga. Una liga más entretenida, aunque el fútbol sea más aburrido, es la mexicana,
casi cualquiera puede ganar la liga. Sí. Y que partes del hecho, también, eso hay que decir, que si entonces lo que tú quieres es diferenciar a la gente, no en términos de su ingreso y su riqueza, deberías premiar una sociedad que entonces reconozca bienes morales. ¿Cómo? Es la persona que descubre X cosa, es la persona que inventa X cosa, es la persona que nos permitió hacer X cosa como especie, es la persona que... Pero incluso friedmanianos otra vez, friedmanianos. O sea, a ver, otra vez, lo que queremos es generar incentivos, ¿no? Incentivos fuertes para la generación de riqueza. Entonces, ¿de qué nos sirve generar una desigualdad tal en la que la competencia económica en cierto decil sea totalmente absurda, no tenga mucho sentido? Si un friedmaniano de corazón lo que busca es competencia económica salvaje, lo que importa entonces es una sociedad donde la competencia económica salvaje se dé en un más o menos terreno igualitario, porque entonces el incentivo es muy fuerte. O sea, no entiendo cómo a alguien neoliberal le puede gustar digamos, una desigualdad grande. La herencia, por ejemplo. Y lo que Un buscas es neoliberal, de hecho, debería oponerse a... Sí, alguien absolutamente liberal debería estar absolutamente en contra de la herencia como concepto. Porque evidentemente no es competencia económica sana. O sea, si tú sitúas friedmanianamente la competencia económica como el core de tu economía, entonces la herencia no tiene sentido, no tiene sentido la desigualdad, no tiene sentido muchas cosas. Yo luego no entiendo porque claramente una sociedad más igualitaria, una sociedad más competitiva, de hecho, hace más sentido con esta competencia económica voraz y brutal que piensa un friedmaniano. Pero Yo pienso, y creo que se los he platicado varias veces y de hecho lo he escrito, ¿no? Siempre pienso más en la metáfora del Monopoly, ¿no? De estar jugando un eterno juego de mesa en donde solo un jugador de toda la fiesta tiene acumulados ya todos los hoteles, las aduanas, los casinos, y los demás están perpetuamente tirando los dados sabiendo que lo único que tienen que hacer es perder las pocas fichas que les quedan o todo mantenerse. el mundo se aburre. Claro, creo que es bastante intuitivo que la gran mayoría se pararía de la mesa, ¿no? Ahora parece que acá estamos obligados a jugar el juego, pero yo creo honestamente que hasta la fecha, de hecho, las élites han corrido con mucha suerte de que no nos paremos de la mesa o la mayoría del mundo no se para de la mesa y deje de jugarlo con ciertas consecuencias, incluso violentas para ellos, ¿no? O sea, yo he hablado mucho Ya pasó, mano, en octubre del 17. no, bueno, o sea, claro que ha pasado antes, pues, pero volvemos al ciclo en donde de hecho parece solamente agravarse esta diferencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que tú decías, si lo pensamos bien y hacemos los números con lo horrible que suena, pero era más caro mantener a un esclavo que mantener a un obrero de maquila actualmente, porque al esclavo por lo menos le tenías que garantizar que estuviera sano, que tuviera comida y que tuviera techo, ¿no? Ahora es you're on your own, ¿no? O sea... Es la privatización de la esclavitud. Es decir, no tengo la carga moral de que seas un esclavo, pero estás alineado a hacerlo. Y mi respuesta moral al respecto es, lo hace porque quiere. Está en la libertad de no trabajar, ¿no? Es como Anatole France esa frase de, todo mundo es libre, incluso de morirse de hambre bajo de un puente. Esa Pero libertad... también no sé qué piensan, que esto es una sublimación de nuestras libertades económicas sobre otro tipo de libertad. O sea, pensar que las libertades económicas están por encima de otras libertades, es estúpido. la consecuencia es esa. Sí. Que tú eres libre incluso de emplearte si tienes 7 años porque tu familia necesita que trabajes. Cuando claramente como grupo no tiene ningún sentido. Y ahora, esta ideología de la libertad a mí me suena rarísima. Como filósofo, digo. O sea, yo no entiendo esa cosa como libertad, pues. Y entonces cuando Friedman con su esposa escriben ese
manifiesto ideologizante sobre la libertad. No, bravo, viva la libertad, pero ¿en serio ese tipo de libertad es la prioritaria? O sea, yo creo que hay libertades que están por encima de ese tipo de libertad. Y Sí, también considero que los incentivos, si todo me lo van a llevar incentivos, pues los incentivos funcionan mejor en otro esquema social. Bueno, económico-político, pues. No también entiendo mucho. sin partir, digo, sin caer en la exageración de que la cooperación sea respuesta para todo, claro que hay competencia que seguirá y persiste, como encontrar pareja en cualquier caso, si la desean, como encontrar Prestigio habilidades con intelectual, ¿no? ¿eh? Prestigio intelectual. Prestigio Eso iba. intelectual. También hay, eso está muy bien. También hay desigualdades que son morales. Sí, O sea, a ver, lo que quiero decir es, por ejemplo, al inicio de la plática hablábamos del conocimiento, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el conocimiento, por ejemplo, de patentes, ¿no? O cosas así. Pero eso también es malentender el conocimiento, porque, y eso, ahí sí recomiendo un libro que he recomendado en muchas ocasiones, incluso en el periódico, el nuevo de Mariana Mazzucato. gran libro. De verdad pensar que El las costo de empresas todo. son emprendedoras y que las empresas generan valor, y en este caso valor epistémico, es falso, porque parten de un montón de conocimiento que se financió públicamente. Entonces, tener ese mito de que la empresa crea valor y conocimiento de la nada es no entender cómo funciona la comunidad científica, que es muchísimo más social de lo que pensamos. Y al igual que la gente que se hace muy rica por ese tipo de cosas, o sea, porque lo valía, porque se lo ganaron. Acá, ¿cuánto conocimiento partieron que fue financiado públicamente? Y en serio, ellos pueden extraer toda la riqueza de ese conocimiento y como por qué, ¿no? El libro es The Value of Everything. Me equivoqué. Sí, El libro en inglés es The Value of Everything. el valor de las cosas. El valor de las cosas.